Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy ha tocado otro entrenamiento de cuerpo completo. He hecho sentadilla con barra, press inclinado, remo con mancuerna, extensiones de tobillo, elevaciones laterales en polea, curl predicador con barra y extensiones de cadera a una pierna. Y además te he dejado un montón de consejos que seguro que te van a ser de gran ayuda. Antes de empezar, quiero contarte algo que probablemente te interesa, y es que en la descripción del vídeo te he dejado el acceso a una clase en la que te doy todos los detalles sobre mi programa de entrenamiento, los ejercicios que he escogido, la secuencia de estos, rangos de repeticiones, sistemas de progresión y muchísimo más. De hecho, te va a valer para luego aplicarlo en tus propias sesiones, sigas el sistema que sigas. Así que no olvides echarle un ojo. Comentado esto, vamos al lío.
Bueno, primera serie de trabajo, la serie pesada de sentadilla con barra. Se ha dado bastante bien, he igualado repeticiones respecto a la vez anterior, pero han sido un poquito más fáciles. De todas maneras, no estoy demasiado contento porque se me ha desestabilizado un poco la barra. No sé si lo habrás apreciado bien, pero en la cuarta repetición, en la penúltima, la barra se me mueve un poco en la espalda y eso me ha lastrado, sobre todo de cara a la última rep. De hecho, he tardado más tiempo en hacerla porque hasta que no tenía plena seguridad de que la barra estaba perfectamente equilibrada en mi espalda, no he querido iniciar el descenso. Y esto viene por dos cosas. La primera, por no haber generado la suficiente tensión a nivel de espalda alta, pero sobre todo por llevar sudadera y camiseta debajo. Parece una tontería, pero el simple hecho de que la sudadera resbale por encima de la camiseta hace que luego sea más fácil que la barra se escurra, ¿vale? Yo estoy sudando, la camiseta que llevo debajo es de algodón, la camiseta de algodón queda pegada a mi piel, pero sin embargo la sudadera sí que se desliza. Y bueno, tampoco ha supuesto demasiado problema, no me he hecho daño, bueno, sí que me molesta un poquito la espalda porque me he hecho más presión de la que debería, pero bueno, nada que destacar. Vamos con la serie ligera.
Te voy a dar varios consejos para que puedas sacarle mucho más provecho a la sentadilla. El primero de ellos es sobre la colocación de la barra. Si te has fijado, en mis series de trabajo, cuando saco la barra del rack, lo hago manteniendo una tensión interna tremenda y a la hora de sacar la barra la empujo con fuerza hacia arriba. Obviamente no la lanzo al techo, pero sí que es verdad que salgo de debajo de ella, saco la barra del rack con mucha energía, con mucha potencia. Y esto es algo esencial, por la sencilla razón de que la sentadilla, sobre todo cuando mueves pesos altos, es un ejercicio muy psicológico, es un ejercicio en el que la cabeza te puede limitar muchísimo, por la sencilla razón de que vas a levantar un peso muy alto y este peso va a recaer sobre prácticamente todo tu cuerpo. Si tú no has generado antes la suficiente tensión, te vas a sentir débil, te vas a sentir inseguro debajo de la barra y eso luego va a limitar muchísimo tu capacidad a la hora de rendir todo cuanto podrías. Por tanto, cuando vayas a sacar la barra del rack, incluso en las series de calentamiento, es súper importante que en primer lugar apoyes la barra sobre tu espalda alta, manteniendo esta bien tensa. Para ello es importante que retraigas y deprimas las escápulas y luego, por otro lado, cuando saques la barra, coge aire, llévalo aquí abajo, es decir, por debajo de las costillas, y a continuación saca la barra con energía. ¿Vale? Obviamente ahora la barra ha salido disparada porque apenas tiene peso, son 60 kilos en total. Pero cuando estés moviendo más de 1,5 veces tu peso, o incluso el doble o más, la barra no va a salir disparada. Y esto es súper importante, porque la barra, aunque pese lo mismo, si tu tensión interna es muchísimo mayor, vas a notar que pesa muchísimo menos. Y como te decía antes, eso no te va solo a inspirar confianza, sino que también va a hacer que luego durante las repeticiones te mantengas más sólido y más compacto. ¿Cómo mejorar tu movilidad en sentadilla para alcanzar la máxima profundidad? Hay 3 pasos. El primero de ellos es un buen calentamiento. Como has podido ver al principio de mis sesiones, siempre incluyo algo de trabajo específico de movilidad para la cadera, para mejorar mi capacidad a la hora de abducirla, rotarla internamente y también rotarla externamente. Gracias a ello, luego cuando me meto debajo de la barra, voy a ser capaz de llevar la articulación de la cadera a un mayor rango de recorrido, que de hecho suele ser esta articulación el mayor factor limitante. Por otro lado, también puedes trabajar la movilidad de tu tobillo y esto lo puedes conseguir o bien con ejercicios específicos o bien haciendo tu trabajo de gemelo antes de la sentadilla. Gracias a pasar varios segundos en estiramiento en cada una de las repeticiones que hagas, tu dorsiflexión irá mejorando. Y ya no solamente de cara a esa sesión, sino que a medida que vayas acumulando este trabajo a lo largo de las semanas y meses, tu dorsiflexión poco a poco aumentará. Y entre la mejora de la movilidad de tu cadera y la del tobillo, vas a ser capaz cada vez de acercarte más y más al suelo. La siguiente estrategia son las repeticiones con pausa. Y esta a mí personalmente me encanta. Estas repeticiones con pausa las puedes hacer tanto en tus series de trabajo, es decir, en lugar de hacer una sentadilla convencional, puedes hacerla durante una temporada pausando 1 o 2 segundos abajo, o bien puedes hacer lo que he hecho yo en mis primeras series de calentamiento, que es dedicar al menos unos 15-20 segundos a mantenerte en la posición más baja. Cuando levantas alrededor de un 20, 30, 40% del peso que vas a usar en tus series de trabajo, tampoco vas a acumular apenas fatiga y sí que es cierto que gracias a esa presión que impone la carga vas a poder luego alcanzar una mayor profundidad. Mejorará tanto tu movilidad de tobillo como la de tu cadera. Yo personalmente te recomiendo, si aún no tienes muy bien dominado el gesto técnico de la sentadilla, que hagas siempre tus series de trabajo con pausa. Más adelante, si te estancas o bien si ya llega un momento en el que sientes que tu técnica es muy sólida, puedes pasar a hacer la sentadilla tal y como la hago yo, es decir, sin pausa abajo. Pero sí que te recomiendo incorporar esas pausas, como te decía antes, de 10, 15, 20 segundos en la primera serie de calentamiento, segunda y tercera. ¿Vale? Y es importante que cuando llegues abajo
te centres mucho en averiguar cuáles son los puntos en los que notas más rigidez en tu cuerpo. Yo personalmente lo noto mucho en el tobillo derecho, lo noto mucho también en mi ingle derecha y por tanto cuando estoy abajo del todo pongo muchísima atención en cómo estoy manteniendo mi pierna derecha, ¿vale? E incluso dejo caer algo más de peso sobre ella. Gracias a ello, luego en las series de trabajo me noto mucho más flexible, siento que mi movilidad no me limita en absoluto y soy capaz de mantener también una mayor estabilidad y equilibrio. Te voy a dar un consejo que va a marcar una diferencia tremenda en el partido que le puedes sacar a tus sentadillas. Hay un error muy frecuente que es el de iniciar el descenso con el torso totalmente vertical, más o menos así. ¿Cuál es el problema de esto? Que a medida que vas llegando abajo, tu cadera se va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Por tanto, el ángulo de tu espalda respecto al suelo va a ir variando durante el descenso. En principio, no debería suponer mucho problema. El inconveniente es que luego, una vez que subas, es muy probable que te desestabilices. De hecho, esta es una de las principales razones por las que muchísima gente, cuando empieza a subir, se inclina hacia adelante y se le levanta la cadera antes de tiempo. Seguro que lo has visto. Para ello, lo único que debes de hacer es, antes de empezar la bajada, llevar la cadera ligeramente hacia atrás y posicionar tu torso con el mismo ángulo que vas a mantener en la posición más profunda. Y cuando empieces a subir, mantén el ángulo de tu torso, ¿vale? Como puedes observar, llevo la cadera atrás, inclino mi torso hacia adelante y desde aquí bajo, 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 manteniendo el mismo ángulo y desde aquí subo, también manteniendo el mismo ángulo. Si además de esto que te he comentado mantienes la mirada fija siempre en el mismo punto, a 1 metro, metro y medio por delante de ti, tu cuello quedará siempre en la misma posición respecto al resto de la columna y gracias a ello vas a mantenerte mucho más estable y más equilibrado durante el movimiento y por tanto vas a sacarle más provecho. Normalmente nunca empiezo una repetición
que sea ciencia cierta que no va a salir. Aquí la verdad que tenía toda mi confianza en que la sexta la iba a poder sacar, pero bueno, finalmente no ha podido ser. Y tampoco pasa nada, yo estoy seguro de que en el siguiente entreno finalmente saldrá. Por cierto, algo que quería comentarte, sobre todo de cara a las series en donde trabajas con rangos de repeticiones algo más bajos, en torno a las 6 hasta las 8 quizás o una cosa así, y por debajo de esos números, es que muy probablemente tardes tiempo en sacar una repetición más, ¿no? Sobre todo si te has marcado cierto objetivo de repeticiones y no aumentas el peso hasta que lo alcances. Yo en la serie pesada tengo el objetivo de 6 repes, me he quedado en 5, por tanto no aumento el peso, y es cierto que llevo ya varios entrenamientos con el mismo peso quedándome en las 5. Pero sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la dificultad con la que llego a las 5 repeticiones cada vez es menor. La primera vez que levanté el peso que he levantado antes, que son unos 90, una cosa así, bueno, casi, la primera vez creo que saqué 4, eso sí, las hice súper controladas, luego ya pasé a hacer 5, la primera vez que saqué 5 me costó la vida, luego me costó un poco menos y creo que esta ha sido la la cuarta o quinta sesión en la que he levantado la misma carga, pero como has podido ver, ahora no solamente me ha salido muy cómoda la quinta, sino que incluso tenía todas las esperanzas de que iba a salir una más. Hay que ser paciente, sobre todo con las progresiones en series más pesadas, ¿vale? No desesperes si ves que después de varios entrenamientos aún sigues manteniendo las mismas repeticiones. Mientras el grado de esfuerzo para llegar a ellas sea menor, vas por buen camino. Por mis huevos no podía fallar en esta también. ¿Ves? Aquí sí que he sacado una rep extra. Al trabajar en un rango de repeticiones algo más alto, aquí me cuesta menos ir escalando repeticiones, pero también es cierto que cada vez que hago un aumento de peso, aunque sea el mismo aumento de peso que hago en la serie pesada, en la serie ligera sí que es más fácil perder más repeticiones, pero al mismo tiempo luego también resulta más fácil escalarlas. Y un detalle que te quería comentar es que, si te has fijado, en esta serie ligera, en la última repetición, en lugar de volver a apoyar la barra sobre el rack, a pesar de haber completado la concéntrica, he hecho una última excéntrica y he dejado la barra sobre los soportes de seguridad. Esto es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo hacer, es decir, terminar cada ejercicio siempre que pueda, o mejor dicho, cada serie, con la excéntrica, siempre y cuando no corra riesgo ni tampoco ponga en peligro mi seguridad. Si tengo varias series de un último movimiento, lo suelo hacer solamente de cara a la última, y siempre y cuando también eso no me genere demasiada fatiga. Por ejemplo, en una haka, en una pendulum, no lo hago, pero básicamente porque ahora, como entreno todo el cuerpo cada día, eso sí que me puede limitar de cara a volver a trabajar los mismos grupos musculares 24 horas después, pero dado que, por ejemplo, mañana voy a hacer press militar tras nuca y aperturas en polea, el hecho de haber acabado con esa excéntrica en un press inclinado tampoco va a comprometer nada mi rendimiento. Además, estamos hablando de un ejercicio que, a pesar de ser compuesto, tampoco genera la misma fatiga sistémica que, por ejemplo, una variante de sentadilla. Así que
Si tienes la posibilidad de hacerlo, lo de terminar la serie con una excéntrica, controlando muy bien la bajada, te animo a hacerlo. No va a marcar tampoco una diferencia abismal, pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo todo suma. José, ¿Qué? ¿cuánto peso hay ahí? ¿Que cuánto peso hay aquí? Sí. A ver, pues cada disco, bueno, cada placa de estos o cada bloque son 10,2. Entonces 10,2 por 3 son 30,6, más 30,6 son 61,2, más unos 5 kilos que pesa esto, pues eso, 60 y muchos, casi 70. Uno. Dos. Sí. ¿Qué trucos utilizo para acortar la duración de mis entrenamientos? A pesar de trabajar todo el cuerpo, todos los grupos musculares en cada una de mis sesiones, realmente el tiempo que me lleva terminar un entrenamiento no es demasiado. De hecho, incluso ahora, con esta división, tardo menos de lo que tardaba, por ejemplo, con una torso-pierna o con una empuje-tirón-piernas. Y esto es por varias razones.
La primera de ellas es porque solamente utilizo un sistema de pirámide inversa en los ejercicios compuestos más pesados, como las sentadillas, los preses, también las dominadas y demás. En esos ejercicios hago una serie y después descanso tanto como me hace falta antes de ir a por la siguiente. Sin embargo, en los ejercicios de aislamiento o en los más analíticos, utilizo un sistema de descanso-pausa, un sistema rest-pause, para que de esa manera pueda acumular mucho trabajo efectivo, pero en una fracción del tiempo. En lugar de hacer varias series consecutivas descansando tanto como necesitaría entre ellas, lo que hago es usar una técnica en donde hago una miniserie, descanso apenas 30-40 segundos, hago una segunda miniserie, repito el mismo descanso y de nuevo hago una tercera miniserie. Gracias a esos descansos tan cortos, el nivel de activación muscular se mantiene al máximo y por tanto lo que hago es acumular muchas repeticiones efectivas sin tener que acumular esas repeticiones que quedan mucho más lejos del fallo desde el comienzo. Gracias a esto, en los ejercicios de aislamiento, los ejercicios más analíticos, no invierto más de 5 minutos, 6 minutos por cada uno de ellos. Y esto, sin duda, marca una diferencia abismal en cuánto tardo en completar un entreno. En el remo con mancuerna, sin embargo, yo no te recomiendo hacer lo que hago yo, que es una serie rest-pause. Básicamente porque es un movimiento compuesto en el que, si te lo tomas en serio, vas a mover muchísimo peso y es muy demandante a nivel global. Ya no solamente te deja reventada, literalmente la espalda, en el buen sentido, sino que también te exige mucho a nivel de estabilidad y tal. Lo que pasa es que yo lo hago con una serie rest-pause por cada brazo, por la sencilla razón de que tardo mucho en desmontar y montar estas mancuernas, sobre todo con el peso que muevo. Eso me llevaría bastantes minutos, aparte también de lo que necesitaría para descansar entre las 4 series totales. 2 series, una pesada, una ligera, pero con cada brazo. Entonces, en este ejercicio uso un rest pause. Sí que es verdad que preferiría hacer 2 series rectas, pero bueno, las circunstancias son las que son y ya está. Si tú en tu gimnasio cuentas con mancuernas suficientemente pesadas y puedes usar distintos pesos sin que te lleve apenas tiempo, pues te animo a hacerlo así. Si no, pues bueno, esta puede ser también una opción. Y uno.
Y una. En este ejercicio, el hecho de que tenga un muy buen perfil de resistencia, obviamente cuando te colocas de manera adecuada respecto a las poleas, es que en la última repetición prácticamente todo el movimiento es un sticking point. Si te has fijado, en la última repe de cada una de las miniseries, la repetición la estoy luchando básicamente desde esta posición hasta que llego a la máxima abducción, que es justamente la ventaja que plantea este movimiento con respecto a unas elevaciones laterales con mancuerna. En este ejercicio, sobre todo si te colocas de modo que al inicio del movimiento el cable quede bastante perpendicular a tu brazo, gracias a ello lo que consigues es que a medida que vas abduciendo el hombro, a medida que el húmero se aleja de ti, el ángulo entre el cable y tu brazo se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y por tanto el esfuerzo que tienes que hacer aquí al final es menor, que coincide justamente con la posición en que el deltoides lateral es capaz de generar menos fuerza. Si haces el ejercicio con unas mancuernas, también le puedes sacar muchísimo provecho. Lo único que te recomendaría es que, sobre todo de cara a la última serie,
acabe siempre con repeticiones parciales. En este movimiento, como te decía antes, al inicio, como el cable queda perpendicular a tu húmero, ahí el esfuerzo que vas a tener que hacer va a ser muchísimo mayor, por tanto vas a poder conseguir una mayor sobrecarga aquí, en esta posición, ¿vale? Cuando el deltoides lateral además está más estirado, y a medida que vas alejando el húmero de ti, va costándote menos y menos y menos. Con unas elevaciones laterales, como la primera parte que se va a fatigar va a ser justamente este punto del rango de recorrido, lo que puedes hacer es al menos unas 3, 4, 5 repeticiones parciales, como mínimo, en donde en cada una de ellas trates de completar el máximo rango. Es decir, si llegas a lo mejor en una repetición hasta aquí y en la siguiente ya no eres capaz de alcanzar esta posición, sí que intenta al menos llegar todo lo arriba que puedas, ¿vale? No hagas un error muy común, que es simplemente elevar las mancuernas tanto como puedes y luego empezar a hacer parciales únicamente aquí abajo. No, siempre trata de completar el máximo rango de recorrido, porque de esa manera te asegurarás de que terminas de fatigar el deltoides lateral en todo su rango de recorrido, ¿no? Y 2 y 1. Tres y 2 y 1. ¿Cuáles son los dos únicos ejercicios que necesitas para trabajar los bíceps? En primer lugar, te recomiendo que escojas algún tipo de curl en donde mantengas el húmero ligeramente por delante de ti. Un curl en banco predicador es una opción buenísima, tanto si lo haces con barra, como yo, o con mancuerna.
Es un movimiento en donde vas a tener el húmero estabilizado y además, si mantienes más o menos una inclinación de este con respecto al suelo de unos 60 grados, el perfil de resistencia va a ser muy bueno, porque la parte del movimiento que más te va a costar va a ser más o menos esta, que es cuando tu antebrazo quedará perpendicular al suelo. Y el segundo ejercicio que te recomiendo es algún tipo de curl en donde tu húmero quede por detrás de ti, como puede ser un curl en polea o un curl con mancuernas en banco inclinado. A diferencia del primer movimiento que te he dicho, en este caso vas a poder conseguir un trabajo un poco más intenso sobre la cabeza larga del bíceps, que atraviesa la articulación del hombro. Al posicionar tu húmero en extensión, lo que vas a conseguir es, al final del rango de recorrido, darle un poco más de estiramiento o un poco más de tensión bajo estiramiento a esta cabeza del bíceps. Y con estos dos ejercicios, uno con el húmero por delante de ti y el otro por detrás, el trabajo que vas a darle al bíceps va a ser súper completo. Realmente no necesitas más ejercicios. Este ejercicio es muchísimo más duro de lo que puede parecer desde fuera.
al final de la excéntrica, el estiramiento sobre el isquio es tremendo. De hecho, vamos, yo creo, bueno, no lo creo, o sea, estoy completamente seguro que desde que he empezado a hacerlo, mi peso muerto rumano ha ido mejorando poquito a poco, sobre todo gracias a generar esa tensión y ese trabajo con el isquio en estiramiento. Además, también de cara a la prevención de posibles desgarros y demás, aparte también de cara a mejorar la movilidad de cadera, creo que es un movimiento muy, muy bueno. Y por ejemplo, si tuviera que programar para un atleta de atletismo o incluso de deportes de equipo como fútbol y demás, este ejercicio lo metería sin duda, justamente de cara a ese trabajo preventivo. Y bueno, te he hablado del isquio, pero también el glúteo es protagonista, sobre todo de cara a esos últimos grados de extensión de cadera, porque aunque yo esté colocado con las piernas a unos 45 grados respecto al suelo, ¿vale? Si tú te fijas, el gesto que se produce en mi cadera es muy similar al de un hip thrust, ¿vale? Es cierto que al tener la rodilla extendida o prácticamente extendida, el isquio va a trabajar también muchísimo, pero sobre todo de cara a este último tramo, el glúteo entra muchísimo en juego. Y luego, por último, probablemente te haya sorprendido que use una banda para sujetar el disco. Obviamente este disco es muy ligero, son 2,5 kilos, por tanto podría sostenerlo sin necesidad de un elemento externo, pero sin embargo la banda a lo que me ayuda es a mantener siempre el disco en el mismo sitio, porque tú hazte la idea de que si a medida que voy avanzando la serie, a medida que voy acumulando repeticiones y me voy fatigando, lo más normal es que tienda a bajar más y más y más el disco, por la sencilla razón de que si yo bajo el disco, lo acerco más al eje de rotación, en donde se está produciendo el movimiento, que es mi cadera, y por tanto ese brazo de palanca disminuye. Sin embargo, yo al mantener la banda con el disco cogido en mis manos, lo que consigo es que el disco no baje y que siempre esté en el mismo punto. Y además también me ayuda a estandarizar esa posición de un entrenamiento a otro. Si utilizase un peso mucho más pesado, incluso si este movimiento lo haces con 2 piernas y haces unas extensiones de cadera convencionales, también te animo a usar la banda porque en caso de que levantes un disco con más peso o una mancuerna, el hecho de usar la banda además te va a permitir que tus brazos no se fatiguen, sobre todo tus bíceps y tus hombros, o que al menos no se fatiguen tanto y que no se convierta el sujetar la carga en el factor limitante. Y un último consejo que te doy es que mantengas siempre la posición de la columna estable. Es decir, no hagas el movimiento a costa de flexionarla abajo y extenderla arriba. Puedes mantenerla neutra, puedes mantener cierta postura cifótica, es decir, con la espalda alta ligeramente encorvada, incluso puedes mantener la espalda alta, toda la espalda la puedes mantener un poco arqueada. Da lo mismo, lo importante es que esa posición sea constante para que el movimiento siempre venga por parte de la cadera. Si queremos hacer unas extensiones de cadera, como su propio nombre indica, el movimiento debe centrarse en esta articulación. Si no, van a intervenir mucho más tus erectores, que no es que sea algo malo per se, pero sí que es verdad que no es el objetivo del movimiento.
Y aquí terminamos el entrenamiento de hoy, otra sesión de cuerpo completo. Te recuerdo que todos los detalles del programa de entrenamiento que estoy siguiendo los tienes en un vídeo que te he dejado en la descripción. Ahí podrás ver todos los detalles sobre los distintos esquemas de series y repeticiones que uso, cómo progreso en cada ejercicio, por qué he seleccionado unos movimientos y no otros, la secuencia de estos en cada día, etcétera, etcétera. Además, también te servirá para sacar un montón de ideas y consejos de cara a tus propios entrenos. Dicho esto, me despido. Te doy las gracias una vez más por haberme acompañado. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, darle a la campanita para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo.